Capítulo 20. El fin del verano. Primera parte. Ya había pasado la hora del almuerzo cuando Harry llegó a la casa de los Delacour, con sus pensamientos ocupados en lo que había sucedido durante su juicio improvisado. Le molestó que algo así hubiera ocurrido, pero se sintió igualmente afortunado de haber encontrado el retrato de Arcturus Black la noche anterior. De no haberlo hecho, se habría encontrado en un aprieto y habría tenido que depender de Dumbledore para que le ayudara a resolver el asunto, probablemente a expensas de su propia credibilidad. Conocía bien la magia, pero la política era algo de lo que libremente admitiría que no sabía nada. Soltó un profundo suspiro al entrar a la casa, aliviado de no solo haber sobrevivido a la mañana sin repercusiones, sino consciente de que podría haber sido mucho menos afortunado. Si no fuera por su propia necesidad de ver el fin de Voldemort y sus aprendizajes, no vería ninguna razón para regresar. Despreciaba el clima político, despreciaba la intolerancia de los pura sangre y detestaba la fama que le había cargado. Un ceño profundo y pensativo estropeó sus rasgos mientras empujaba la puerta de la cocina para abrirla, solo para que su varita fuera lanzada a su mano mientras sonaba un grito colectivo. ¡Feliz cumpleaños, Harry! Su corazón se aceleró mientras miraba los Delacours, los globos y pancartas que adornaban las paredes y el enorme pastel que descansaba sobre la mesa entre una colección de otros platos. Merlín, me asustaste muchísimo, resopló mientras deslizaba su varita en su funda. Comillas, ¿qué es todo esto? Es una fiesta de cumpleaños, por supuesto, explicó Apolline, señalando las decoraciones que los rodeaban. Oh, nunca he estado en uno, respondió. No tenías que tomarte todas estas molestias. Simplemente lo miraron tontamente por un momento antes de que Sebastián saliera de sus pensamientos. Tonterías, Harry. Es algo que hacemos para cada cumpleaños en esta casa, así que mientras estés aquí, los recibirás igual. Harry sacudió la cabeza mientras sonreía, el gesto lo calentó y le levantó el ánimo considerablemente. No es necesario, pero gracias. Realmente lo aprecio. Apolline se iluminó cuando lo tomó de la mano y lo sentó en una silla. Ella procedió a cortarle un gran trozo de pastel antes de colocarlo en el plato frente a él. Come, le ordenó. No soy un experto en cómo funciona esto, pero el pastel no viene después. Sebastián resopló divertido. En esta casa no, Harry. Entre los tres, continuó, señalando a su esposa e hijas, ya se ha convertido en una tradición comer pastel primero. Son insaciables. Disfruta el trozo que tienes allí, probablemente sea todo lo que obtendrás. Harry se rió mientras el hombre esquivaba el golpe dirigido en su dirección, cortesía de su esposa, quien lo miraba juguetonamente. Espero que no estés insinuando algo, Sebastián Delacour, advirtió. En absoluto. Simplemente estaba explicando que tú, Fleur y Gabriel disfrutan del pastel, respondió, con los ojos llenos de alegría, contento de estar a salvo con la longitud de la mesa entre él y la vela. Apolline tarareó mientras miraba a su marido por un momento antes de volver a centrar su atención en Harry. Todavía no estás comiendo. Mira, en el momento en que le das un mordisco, el pastel es lo que creo que llamas juego limpio, Harry. Sebastián se rió entre dientes, señalando con la cabeza hacia Fleur y Gabriel, quienes tenían cada una un plato y un tenedor listos. No sabía qué esperar cuando tomó su primer bocado de la esponja. Una pequeña parte de él consideró que las tres hembras podrían transformarse y atacar el pastel como una estela de buitres lo haría con un cadáver. Me costó un esfuerzo considerable no reírme de ese pensamiento que, afortunadamente, quedó en eso. Aunque cada uno de ellos tomó una porción que la mayoría consideraría excesiva, lo hicieron de manera digna. El rebaño está festejando, suspiró Sebastián mientras tomaba asiento junto a Harry para disfrutar de su propio trozo de postre, mucho más pequeño. Las tres mujeres entrecerraron los ojos hacia el hombre de una manera inquietantemente similar desde el otro lado de la mesa y Harry sacudió la cabeza. Comillas, ¿eso es algo? Bella preguntó, señalando con la cabeza hacia ellos. Sebastián se rió entre dientes. No, Harry. A esos tres simplemente les encantan los pasteles. Eso lo pudo ver. No se supo una palabra de ninguno de ellos hasta que sus platos estuvieron limpios, algo que tomó sorprendentemente poco tiempo considerando el tamaño de la rebanada que cada uno había cortado. Espera, susurró Sebastián mientras Gabriel terminaba su último bocado y hacía pucheros ante su plato vacío. Lentamente, sus grandes ojos azules encontraron los de su padre, suplicando en silencio. No es mi pastel, Gaby, dijo con desdén. Los ojos se dirigieron a Harry, quien se encontró casi cautivado por la mirada.
No fue magia, sino la necesidad que vio dentro de ellos y la tristeza de que ella no consiga lo que quiere, lo que lo atrajo. Comillas, ¿qué está haciendo?, murmuró, incapaz de apartar la mirada. Ella está jugando contigo, se rió Sebastián. Maldita sea, ¿cómo hago para que se detenga? Me ha resultado más fácil darle lo que quiere. Si no lo consigue de esta manera, hay una docena de otras que intentará. Comillas, todo esto por un pastel. Sebastián asintió. No lo apruebo, pero ella solo lo hace por tonterías como esta. Además, es agradable ver a alguien más siendo el receptor de esto por una vez. Cuando parecía que la niña realmente iba a llorar, cedió, sin saber qué más hacer. Comillas, ¿quieres más pastel, Gabriel? Su comportamiento cambió inmediatamente cuando asintió, una brillante sonrisa reemplazó la tristeza mientras se levantaba y ofrecía una sonrisa engreída a su hermana mayor y a su madre, quienes no estaban impresionadas por sus tácticas. No obstante, Fleur dirigió su atención a Harry, sus propios ojos adoptaron la misma mirada que los de la Bella más joven tenían solo un momento antes. Tú tampoco, Harry se desesperó cuando cometió el error de encontrarse con ellos. Merlín, coma un poco de pastel, usted también, señora Delacour. Los tres se mostraron mucho menos dignos esta vez mientras cortaban el pastel como si fuera el último que tendrían. Harry solo pudo mirar con incredulidad cómo el resto se dividía en tres partes, el trío farfullaba en francés mientras discutían quién tenía la pieza más grande. Su verdadera naturaleza se nota, murmuró Sebastián. Vamos, Harry, esto llevará algún tiempo y probablemente se pondrá más feo antes de que terminen. Harry siguió al hombre que se había levantado y comenzó a salir de la cocina, ambos deteniéndose brevemente para observar el espectáculo que se desarrollaba frente a ellos. Lo último que vio al salir fue a una Gabriel bastante furiosa untando una gota de glaseado en la cara de Fleur. Nunca deja de divertirme verlos de esa manera, suspiró Sebastián mientras caminaba hacia la terraza junto a la piscina, bajo el sol de verano. Pido disculpas si eso fue abrumador, Harry. No, fue agradable, simplemente inesperado. Sebastián asintió. No deseo hacer comparaciones entre usted y yo, pero lo entiendo. No se celebró ni un solo cumpleaños hasta que conocí a mi esposa. Supongo que es por eso que ella les da tanta importancia. La forma en que yo era planteado la molesta, comillas, la forma en que te criaron hoy, no tuve una infancia feliz. Mi padre era el hombre más desagradable y mi madre le temía tanto. Siempre me prometí que sería diferente, que si alguna vez tuviera hijos propios, ellos no sufriría las cosas que hice ni vería lo que hice. De todos modos, es tu cumpleaños, Harry, no queremos insistir en cosas que ya no importan. Harry frunció ligeramente el ceño mientras observaba su entorno. No contaron la historia de un hombre que había sufrido como él decía. Comillas, ¿cómo lo manejaste? No te ofendas, pero lo has hecho bien. Trabajé muy duro para no ser mi padre. Respondió Sebastián encogiéndose de hombros. Mi familia siempre ha sido influyente, pero lo dejó ir a su cabeza. En lo que a él concernía, era intocable y podía tratar a la gente como quisiera. Lo siento, no quise traerte ningún mal recuerdo. No, Harry, es bueno hablar. Apolline me enseñó eso. Cuando la conocí, estaba enojado por tantas cosas y poco a poco me estaba convirtiendo en lo que prometí que nunca haría. Ella vio más en mí de lo que yo era y ella me ayudó más de lo que jamás entenderá. Me enamoré de ella rápidamente, no porque fuera una vela, sino por quien es. Mi amor fue todo lo que tuve para dar y eso era todo lo que ella quería. Esto, continuó, señalando la casa y los amplios terrenos, no significa nada para mí. Solo quería que mis hijos tuvieran todas las cosas que yo nunca tuve. Harry reflexionó sobre las palabras del hombre mientras parecía perdido en sus pensamientos por un momento antes de sacudir la cabeza. De todos modos, ¿cómo te fue en tu viaje al ministerio? Harry dejó escapar un profundo suspiro. Bueno, resultó ser más un juicio frente al vicengamot que el interrogatorio que esperaba. Comillas, un juicio. Harry asintió. La carta que recibió no mencionaba ningún juicio. Cuando cambió eso según Fudge, enviaron la notificación a la casa de mi familiar esta mañana. El hombre maldijo en voz baja en su lengua nativa, con las fosas nasales dilatadas. Comillas, ¿cómo se atreven? Él estaba furioso. Lo manejé, lo consoló Harry. Puede que incluso te divierta todo el asunto si lo vieras. No creo que me divierta mucho, murmuró Sebastián. Lo que hicieron no sucedería aquí en Francia. Solo pensarlo me enferma, pero me gustaría ver cómo lograste salir ileso y de muy buen humor. Vamos, mi pensadero está en mi estudio.
Comillas una vez más, Harry siguió al hombre por los pasillos de la casa de la Cour hasta que llegaron a una puerta al otro lado. Sebastián la abrió con un toque de su varita y le permitió entrar. La habitación en la que se encontraba no se parecía al resto de la casa. En lugar de los colores neutros, se pintó de color verde bosque, las paredes estaban forradas con estanterías y se completaba con un escritorio de caoba que daba a una gran ventana que daba al jardín. Aquí es donde me escapo, anunció Sebastián con orgullo. Si no necesito ir a la oficina, trabajo aquí. Es agradable, observó Harry. Gracias, Harry. El pensadero está en mi escritorio. Sí. Pudieras agregarle tu memoria, le echaré un vistazo. El niño así lo hizo y Sebastián entró un momento después dejándolo disfrutar de la paz que le brindaba la oficina. Era una habitación muy serena y la vista desde la ventana solo contribuía a ello. Fue sacado de sus pensamientos poco después cuando el hombre emergió del cuenco de piedra, con una sonrisa en la comisura de sus labios. Ni siquiera puedo decir lo orgulloso que estoy de ti. Dadas las circunstancias, se merecían algo mucho peor de lo que recibieron. Sin embargo, si Apolline viera esto, te daría una bofetada por el lenguaje que usaste, pero no veo nada razón para decírselo, finalizó con un guiño. Estaba enojado por haber sido engañado, como deberías ser Harry, interrumpió Sebastián. Es algo que investigaré, aunque probablemente hay poco que pueda hacer. Eso no es por hoy, no. Hoy es tu cumpleaños y deberíamos estar seguros de regresar. Ahora voy a la cocina y ya no habrá pastel. No pensé que alguna vez vería gente a la que le encantaran tanto los pasteles, comentó Harry. ¿Te acostumbras, Harry? Ha sido así desde incluso antes de que naciera Gabriel y a Apolline siempre le encantó, algo que ella les transmitió a ambas. Ahora, se ha convertido en una competencia para conseguir lo mejor posible tanto como puedan, no puedo imaginarme interponiéndome entre los tres. No, no lo recomendaría. La única vez que lo hice, evité por poco que me clavaran un tenedor en la I. Harry se rió cuando entraron a la cocina donde las mujeres de la Cour estaban sentadas en la mesa mirando malhumoradas el plato vacío que una vez había sido el pastel. Me siento mal, gimió Gabriel. A Harry le resultó difícil simpatizar con la chica que tenía glaseado pegado a su barbilla y al frente de su vestido. Fleur, aunque no tan sucia, estaba sufriendo las consecuencias de los atracones mientras soltaba un profundo y laborioso suspiro. Apolline fue la única que permaneció sonriendo mientras lamía su tenedor y suspiraba con satisfacción. Eso estuvo delicioso. Entonces qué bueno que tengo otro, anunció Sebastián mientras sacaba un pastel idéntico de uno de los armarios. Los ojos de Apolline se abrieron cuando Fleur y Gabriel negaron con la cabeza. Ahora puedes disfrutar de todo el pastel que desees sin el frenesí de comer, se rió Sebastián hacia Harry. Harry asintió mientras se cortaba un trozo. Modesto y tomaba asiento junto a Fleur, mirándola con cautela mientras ella miraba su pastel. Comillas estoy seguro si me siento aquí ella asintió. No pude comer ni un bocado más, resopló levemente mientras tomaba un bocado, disfrutando el sabor de la vainilla y la fresa. Sebastián, ¿podrías por favor cortarle un trozo a mi madre? No se pondrá contenta si llega y nos lo hemos comido todo. El rostro del hombre decayó. Comillas ¿viene la abuela Fleur? Preguntó emocionada. Apolline asintió mientras le dirigía una dulce sonrisa a su marido. Ella estará aquí mañana y se quedará por una semana. Fleur y Gabriel vitorearon cuando Sebastián se hundió en una silla. Creo que tomaré un trozo de pastel, Harry, decidió. Puede que sea lo más dulce que disfruto esta semana. Comillas ¿qué le pasa a la madre de la señora de la Cour? Sebastián negó con la cabeza. Nuestras personalidades chocan. A pesar de todo lo que he hecho, ella me ve como el mismo chico que conoció la primera vez. Déjame decirte, Harry, si crees que estos tres son un trabajo duro, todavía no has visto nada. Punto. Comillas ¿por qué de repente siento frío? Susurró Harry. Es una señal, Harry, una señal de perdición inminente. Harry se rió entre dientes cuando Apolline levantó una ceja en dirección a su marido. Fue más tarde esa noche que se encontró sentado con Fleur junto a la piscina, los dos simplemente disfrutando de un tiempo juntos. Durante algún tiempo permanecieron en silencio, aunque no fue incómodo. Ambos simplemente se deleitaban con la presencia del otro. El resto del día había sido mucho mejor de lo que había comenzado. Le había divertido mucho lo que ahora llamaría el incidente del pastel y Apolline y Sebastián le habían regalado un juego de herramientas mágicas. No estaba seguro de para qué lo usaría, pero el hombre le aseguró que algún día encontraría la serenidad haciendo cosas a mano.
Entendió esto en lo que respecta a cortar su propia madera, por lo que tomó la palabra del hombre. De hecho, había algo satisfactorio en completar cosas sin recurrir a la magia todo el tiempo. No solo me ayudó a mantenerme en buena forma física, sino que también lo hizo sentir realizado e incluso apreciar aún más su habilidad con la varita. Gabriel le había dado una caja de chocolates bastante grande de la que aparentemente se separó de mala gana. Sabiendo que ella era golosa, le prometió que lo mantendría bajo llave, aunque no tenía dudas de que ella eventualmente le sacaría un poco. Había algo en ella que hacía que fuera demasiado difícil decir que no. El regalo de Fleur había sido uno que atesoraría y aprovecharía mucho cuando no estuviera aquí. Inicialmente, se había preguntado qué eran los dos orbes de vidrio hasta que sostuvo uno y sintió la magia que irradiaba. Los hechizos y encantamientos eran nada menos que increíbles, una compleja red de magia que a la mayoría le costaría analizar. ¿Podemos comunicarnos a través de estos?, preguntó, sin pensar en ningún otro uso para algo así. Fleur había asentido tímidamente. Te extrañaré cuando te vayas, Harry. Sonrió ante el pensamiento y el esfuerzo que se necesitó para crearlos. Sabía que su padre y los otros merodeadores tenían espejos que hacían algo similar, pero dudaba que estuvieran tan elaborados como estos. Debieron haber tardado mucho tiempo en hacerlo bien. Trabajé en ellos durante casi 3 meses, explicó Fleur, los terminé justo antes de que llegaras. La idea y los extremos que había hecho simplemente para hablar con él cuando no estaban juntos lo reconfortaron. No podía recordar un momento en él que alguien se hubiera esforzado tanto por él. No sé qué decir. Edwig se pondrá furiosa. Fleur se rió. Aún así me gustaría que me escribieras. A Edwig también le gusta visitarnos. Debe ser cosa de pájaros, murmuró. Sebastián se había reído a carcajadas cuando las 3 Bella lo miraron con diversos grados de sorpresa y falsa desaprobación. Siempre podría conservarlos, Harry le había arrebatado la caja, la había encogido y se la había guardado en el bolsillo antes de que ella pudiera cumplir su amenaza. No tenía intención de renunciar a ese regalo rápidamente. Sus pensamientos fueron invadidos cuando Fleur se estiró y apoyó los pies en su regazo mientras se recostaba en el sofá. ¿Cómodo?, preguntó. Ella asintió. Mis garras necesitan descansar, respondió ella con una ceja levantada mientras movía los dedos de los pies. Él resopló en respuesta. Había echado de menos su seco sentido del humor y los intercambios que tendrían entre ellos. Parecía que hacía tanto tiempo que habían compartido un momento como este. Tal vez debería comprarte una percha, respondió mientras se estiraba. Tú y Edwig podrían dormir juntos, ella sería una mejor compañía, directo a la yugular. Puedo ser tan malo como tú, Harry Potter. Él asintió apreciativamente. La mayoría no entendería sus discusiones verbales, él no lo entendía del todo, pero les parecía correcto poder restar importancia a las cosas por las que la gente los juzgaría. Ella no era del todo humana, algo que no le molestaba. Sin embargo, lo que le molestaría es que escuchara a la gente referirse a ella como tal de manera despectiva. Ya había soportado suficiente de eso. Se puso de pie de repente y corrió hacia la casa. Casi lo olvido, tengo algo más para ti, llamó. Él la vio irse, confundido. No había nada más que ella pudiera darle que superara lo que él ya había recibido de ella, aunque cuando regresó agarrando un familiar trozo de tela plateada, estuvo muy cerca. Mi capa, susurró. Mientras ella se la entregaba. Pensé que lo había perdido. Se había desesperado por todo lo que le quedaba de su padre durante los días que regresó a casa. Pensó que había sido destruido o perdido en el cementerio. No se lo había mencionado porque no quería que ella se sintiera responsable, como sin duda lo haría, por la pérdida de una de sus posesiones más preciadas. Quería devolvértelo antes. Pero te fuiste y luego lo del ministerio, sacudió la cabeza. Está bien, le aseguro. ¿Dónde lo obtuviste?, ella preguntó. No era frecuente que demostrara emoción como lo estaba en ese momento, especialmente no por cosas inanimadas. La única vez que lo había hecho fue cuando le mostró la foto de sus padres, los bordes desgastados desde donde probablemente la había mirado durante mucho tiempo. Perteneció a mi padre y a su padre antes que él. Ha estado en mi familia durante generaciones. Debe ser una capa muy especial para que dure tanto tiempo. Las capas de invisibilidad son raras, difíciles de hacer y no duran. Él asintió. La magia que contiene es muy diferente a cualquier cosa que haya sentido alguna vez. Es casi fría al tacto y fuerte. No creo que se desvanezca nunca. Me mantuvo a salvo, respondió Fleur. Hubo momentos en que estaba escondido debajo y pensé que sería eso.
Me ha mantenido fuera de problemas durante los últimos 4 años. Gracias por devolvérmelo. Nunca lo habría conservado. Por increíble que sea, te pertenece, Harry. Él sonrió ante su sinceridad. Era una chica difícil de entender en muchos sentidos, pero debajo de su exterior altivo, había demostrado ser más de lo que jamás había esperado de nadie. Para él, las personas eran tontos egoístas y egoístas que pasarían por encima de todos en su camino para obtener lo que querían. Fleur Delacour era diferente. Ella no era perfecta, ni él tampoco, pero se preocupaba profundamente por él. No. Necesitaba legitimidad para darse cuenta de eso. Aquí estaban sentados, 2 personas imperfectas que tal vez sin darse cuenta se habían acercado más a lo largo de los meses pasados, habían llegado a preocuparse por el otro más de lo que jamás hubieran creído posible, sin embargo, aquí estaban sentados, cariñosos y más cercanos de lo que cualquiera que los conocía creería. Sin pensarlo, la tomó entre sus brazos y la abrazó, el gesto de devolverle la capa y el regalo que ella le había dado no necesitaba palabras. En cambio, solo deseaba abrazarla, disfrutar de la felicidad que se había negado durante tanto tiempo, romper, las puntas de sus dedos se deslizaron sobre la suave piel de sus mejillas cerosas, sus ojos rojos, casi serpentinos, contemplaron su reflejo en el espejo. Se encontraba allí más a menudo de lo que quería admitir, sus rasgos desconocidos, aunque ahora sin duda eran los suyos. Estaba muy lejos del hombre carismático y apuesto que alguna vez fue, ambos fueron de gran ayuda en sus primeros días de reclutamiento de sus mortífagos. Ahora, era poco más de lo que la mayoría consideraría monstruoso, en mente y cuerpo. Le importaba poco la estética en comparación con la alternativa que había experimentado, pero había una parte de él que siempre lamentaría la pérdida de su cuerpo. No era un sentimiento de vanidad lo que le hacía dudar, esas cosas eran frívolas, después de todo, pero era difícil sentir su sentido de sí mismo debajo de lo que él y los demás podían ver. En muchos sentidos, se sentía como una persona completamente nueva, y en cierto modo lo era. Seguía siendo el temido señor oscuro, el mismo que todavía atormentaba los sueños de aquellos que tenían edad suficiente para recordar su primer ascenso al poder, el caos, la destrucción, pero aún así, era diferente. Ahora se enojaba más rápido y respondía violentamente más rápido que antes de llevar a cabo su ataque contra los Potter en 1981. Era como si la última parte del que podía controlarse hubiera desaparecido, la parte de él que permitió la consideración al reflexionar sobre qué acción tomar le habían arrebatado esa noche. Sacudió la cabeza ante la idea cuando sonó un suave golpe en la puerta de su santuario interior. Como tal, hizo desaparecer el espejo con un movimiento de su varita y tomó asiento detrás de su escritorio. No sería bueno que uno de sus seguidores lo viera entregarse a su propia apariencia. Adelante, llamó. Había pocos que lo buscarían a menos que fuera necesario y Lucius era uno de ellos. Aunque era un cobarde bajo su arrogancia, su mente era aguda y no era un hombre carente de talento, aunque no era el mismo hombre que recordaba de hace 14 años. Se había calmado a lo largo de los años, el vigor con el que prácticamente exigía que lo enviaran a cada ataque contra muggles y sangre sucia dio paso a un enfoque más cauteloso. Al principio, creyó que el hombre había perdido la pasión por su causa, pero no, simplemente era más considerado con sus acciones que cuando era un joven idealista. Quizás evitar una temporada en Azkaban lo había hecho madurar. Lucius, ¿qué noticias me traes? El hombre se arrodilló y se inclinó ante él. Antes de ponerse de pie. Mi señor. Les traigo noticias sobre Potter, el señor oscuro frunció el ceño. El niño era un enigma y sus pensamientos habían estado ocupados por él más que incluso por sus propios problemas personales. Un chico de apenas 15 años debería ser la menor de sus preocupaciones en comparación con sus objetivos, pero no fue así. Harry Potter era un problema en sí mismo, uno que necesitaba ser solucionado. No solo por él mismo sino por su causa. Aquellos que habían presenciado su renacimiento también habían sido testigos de la amenaza que poseía el niño. Pettigrew, Jaxley y Avery habían caído ante su varita, siendo el primero un bolista inútil. Los dos últimos, sin embargo, no fueron así. Había creído que Potter había tenido suerte cuando lo encontró en primer año. Había aprendido que no carecía de habilidades durante el año anterior y el niño finalmente había demostrado su valía mucho más allá de eso la noche en que se levantó. Potter era peligroso, hábil y despiadado. Vio mucho de suyo más joven en él, cómo se comportaba, cómo hablaba e incluso cómo luchaba. Era posible que lo ocurrido en Halloween de 1981 lo hubiera moldeado e influenciado de alguna manera.
Hablaba Parcel y tenía al menos un conocimiento rudimentario de la legitimidad y probablemente de su contraparte. Las similitudes entre él y el adolescente eran demasiado asombrosas para ignorarlas. Era algo que tendría que reflexionar más a fondo. Sus fosas nasales temblaron ante el pensamiento. Lo creía muerto, los que lo habían presenciado le habían asegurado que su hechizo se había hecho realidad antes de que desapareciera con la chica francesa. El niño había regresado a Hogwarts muerto, su cuerpo a la vista de los cientos de asistentes al torneo. Sin embargo, de alguna manera todavía vivía. Sería un tonto si admitiera que no le preocupaba. En 2 ocasiones había sobrevivido a una muerte inevitable. Una vez podría atribuirse a la antigua magia que no había considerado, en su propio detrimento, pero 2 veces. Había más que eso y la necesidad de escuchar la profecía en su totalidad se volvió cada vez más apremiante. Comillas, ¿qué hay de él? Asistió al ministerio hoy para su juicio, mi señor, comillas, ¿y cuál fue el resultado? Lucio negó con la cabeza. No es favorable, mi señor. Quizás debería comprobarlo usted mismo, sugirió, señalando el pensadero sobre el escritorio. El señor Oscuro asintió. Muy bien, observó cómo Lucius extraía con cuidado el recuerdo, lo colocaba dentro del recipiente y daba un paso atrás respetuoso para poder entrar. Salió algún tiempo después, con el ceño fruncido mientras pensaba. Aunque había innegables similitudes entre ellos, las diferencias eran evidentes. Nunca se habría comportado de esa manera a esa edad. Habría sido callado, respetuoso y solo habría respondido las preguntas que le hicieran. Potter simplemente había desmantelado cualquier caso que Fudge pensara que tenía en su contra con lengua afilada e ingenio. Comillas, ¿qué piensas de él? Lucius es un mocoso irrespetuoso al que hay que poner en su lugar. No, Lucius. Esa es tu mente nublada por la ira por las amenazas que ha hecho contra ti y tu familia. Lucius dejó escapar un profundo suspiro mientras asentía. Me disculpo, mi señor, Voldemort rechazó las palabras con desdén. Es brillante, Lucius, susurró. Me he encontrado con magos de talento, a muchos de los cuales he tenido un gran placer en matar por una razón u otra, pero Potter es diferente. Su brillantez solo es igualada por su determinación y pasión. Es admirable, amigo mío. Comillas, admirable, mi señor, viste por ti mismo el peligro que posee, la excelente forma de trabajar con su varita, ¿verdad? Lucius asintió de mala gana. Lo que probablemente te perdiste, lo cual es perdonable, es su comprensión de la magia. Tiene conocimientos, matices y es simplemente espectacular en lo que hace. Se ha ganado mi respeto y admiración, Lucius. Aunque diga que es un enemigo, pero le han enseñado bien y se ha dedicado al arte, comillas. Dumbledore. Voldemort negó con la cabeza. El viejo tonto no le permitiría ejercer tal magia. No sé quién, pero es alguien más de talento superior. Deseo que lo investigues, Lucius. Quiero saber cómo Harry Potter ha superado la norma como él tiene, por supuesto, mi señor. Comenzaré de inmediato. Bien, ahora déjame. Tengo otros asuntos que atender. El hombre hizo una reverencia antes de despedirse para llevar a cabo su última tarea y el señor Oscuro se reclinó en su silla. Había querido decir lo que dijo. Respetaba y admiraba a Harry Potter por todo lo que era y por lo que algún día podría llegar a ser si se le permitía. Sin embargo, tal cosa no sucedería. Por su propia tranquilidad y la de aquellos que aún dudaban de él, el niño tenía que morir. Realmente fue una pena. El mundo necesitaba más magos y brujas tan brillantes como él y Potter, aquellos que se habían dedicado a aprender y comprender las complejidades de la magia como ellos. Por ahora, no estaba destinado a ser así. El mundo tendría que esperar para ser bendecido por otro como ellos. A este no se le podía permitir vivir, romper. Harry retrocedió con Sebastián mientras Fleur, Gabriel y Apolline saludaban a la vela mayor, aunque parecía ser solo unos pocos años mayor que su hija. Comillas, ¿qué edad tiene ella? Sebastián negó con la cabeza. La maldita mujer tiene 84 años y actúa como si tuviera 24, respondió. La amo mucho, Harry, pero ella es difícil. Comillas 84. Sebastián resopló. Las velas son famosas por su belleza, incluso en sus años avanzados. Mírenme a mí y luego a Apolline. Ella es 5 años mayor que yo y parece 10 más joven. No era algo que hubiera considerado, pero podía verlo ahora que Sebastián lo había señalado. No parecía viejo en absoluto. Apolline simplemente parecía más joven de lo que era. Fue sacado de sus pensamientos cuando la mujer mayor se acercó y besó a su yerno en la mejilla. Comillas, diría que me alegro de verte, pero sería mentira, lo saludó con una sonrisa.
Comillas, yo diría lo mismo, pero luego estaría sujeto a tu ira durante los próximos días por mentir también. Su sonrisa se amplió cuando le entregó una maleta Muggle y dirigió su atención a Harry, quien se sintió decididamente incómodo cuando su mirada lo recorrió. Sus ojos eran los de su hija y sus nietas, aunque estos no eran tan cautelosos como los de ellas. Cuando las conoció. Comillas, tú debes ser Harry. Él asintió, de repente se le secó la boca cuando la magia de la mujer amenazó con abrumarlo. Ella era fuerte y requirió un gran esfuerzo mantenerla a raya. Comillas, estoy encantado de conocerte, comillas, Aline. Puedes llamarme Aline, Harry, casi ronroneó. Tu resistencia es muy buena, pero debes trabajar en tu francés. Tu lenguaje duro masacra el nuestro, más refinado. Harry tragó, haciendo todo lo posible por ignorar el tono de su voz y el alcohol en su aliento. Comillas, mamá, Apolline reprendió. Aline le ofreció una sonrisa mientras se alejaba. Comillas, solo estaba bromeando con el chico. Ya no puedo divertirme. Apolline le ofreció una mirada de disculpa mientras respiraba profundamente. Esa mujer era toda una fuerza a tener en cuenta. Lo siento, Harry. Le dijeron que se portara bien, pero la abuela no escucha a nadie, resopló Fleur mientras se acercaba y pasaba su brazo por el suyo. Ella es bastante aterradora, murmuró. Fleur se rió mientras asentía. ¿No has visto nada todavía? Con la siniestra advertencia sonando en sus oídos, lo llevaron de regreso a la cocina donde Apolline estaba preocupada por su madre, quien rápidamente se estaba poniendo irritable con su hija. Comillas, ¿quieres limpiarme el trasero también?, preguntó Aline mientras se metía un cigarrillo rosa en la boca y lo encendía con la punta de su varita. Comillas, mamá, pensé que los habías dejado. La mujer se encogió de hombros mientras exhalaba una espesa columna de humo y suspiró con satisfacción. Comillas, lo hice pero comencé de nuevo, comillas, bueno, no son buenos para ti, comillas, y que yo no los tenga no es bueno para nadie, respondió Aline. Apolline sacudió la cabeza con exasperación, el asunto aparentemente estaba cerrado. Comillas, antes de que lo olvide, traje regalos, anunció Aline mientras metía la mano en su túnica y sacaba varias cajas encogidas. Les cambió el tamaño con un movimiento de su varita y le entregó el primero a Gabriel, quien estaba saltando en su silla con emoción. La niña chilló de alegría cuando abrió el paquete. Y emergió una mariposa de cristal. Voló alrededor de la cocina antes de posarse en el hombro de la pequeña Bella, sus alas brillaban mientras aleteaban suavemente. Comillas, gracias, abuela, murmuró Gabriel mientras contemplaba el insecto encantado. Comillas, esta es para ti, mi pequeña flor, dijo Aline mientras le ofrecía la siguiente caja a Fleur, quien la aceptó con una sonrisa cariñosa. Dentro de la caja había un vestido rojo que Fleur sostuvo contra ella y sonrió. Comillas, me encanta, gracias, Aline sonrió cálidamente y deslizó el siguiente hacia Harry. No estuve aquí para tu cumpleaños y me disculpo si no es de tu agrado, pero vi esto y pensé que sería algo que te gustaría. La mujer parecía nerviosa cuando desenvolvió el paquete para revelar una pintura. Dentro del marco había una hermosa mujer de cabello plateado sentada junto a un lago, con sus alas angelicales envueltas alrededor de ella para proteger su modestia mientras miraba con nostalgia la luna llena. Adornando sus hombros había una gran cobra que miraba hacia el cielo mientras siseaba suavemente. No era solo la belleza de la pieza lo que le llamaba, ni tampoco la serpiente. Era la mujer. Ella era casi idéntica a su patronus y se tragó el nudo que se le formó en la garganta. Había pasado algún tiempo desde que la había visto. ¿No te gusta? La voz de Aline irrumpió en sus pensamientos. No, es increíble, respondió. Hola, pequeña, siseó. La serpiente y la mujer se volvieron hacia él, la primera silbaba excitadamente y la segunda sonreía con tristeza. Comillas, ¿eres tú a quien ella busca? Harry frunció el ceño mientras sacudía la cabeza. Comillas, no lo creo. ¿A quién busca? Comillas, su amor perdido. Él dijo que debía mirar a la luna y que él volvería con ella, comillas, lo siento, no soy yo, comillas, entonces nuestra vigilancia continúa. La serpiente y la mujer se volvieron hacia la luna y Harry les dio a ambos una última mirada antes de dirigir su atención a los que estaban en la cocina, con sus ojos sobre él inquisitivamente. Ella está esperando a alguien, explicó. Es una pintura hermosa, gracias. Aline sonrió. Me alegra que te guste. Dime, Harry, ¿qué tipo de magia puedes hacer con la lengua Parcel? La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado jamás para qué servía el idioma en términos de magia. Reflexionando sobre ello por un momento, asintió pensativamente. Es bueno para crear protecciones y defensa. Hasta donde yo sé, la transfiguración no se ve afectada.
No es mucho más que otro idioma, uno que usaré poco a menos que hable con serpientes. Comillas, ¿tienes alguna serpiente? Se rió entre dientes ante la pregunta, sus pensamientos vagaron hacia la red de espías que había dejado en Hogwarts. Reflexionó brevemente sobre cómo les iba sin él. Tengo 31 amigo muy especial. Fleur se atragantó. Mientras lo miraba con los ojos muy abiertos. Comillas 30 y ya jadeó. Comillas, ¿trajiste algo contigo? Sacudió la cabeza. No, están todos en Hogwarts. Ella exhaló un suspiro de alivio, aparentemente temerosa de las serpientes. Comillas, y tu amigo especial. Aline sondeó. Su nombre es Serana. Es un basilisco milenario. La mujer resopló con incredulidad. El que le gusta que le acaricien la nariz, dijo. Sebastián con complicidad. Dumbledore la mencionó, Harry asintió. Esa es ella. Comillas, un basilisco. Un verdadero basilisco. Aline se burló. Ella es muy real, confirmó Harry. Tendré que ver cómo está cuando regrese a la escuela. La mujer negó con la cabeza. ¿Tienes amigos extraños, Harry Potter? Comillas, ¿puedo ver el basilisco? Preguntó Gabriel. No, dijo Apolline con firmeza. La niña hizo un puchero con tristeza, frunciendo el ceño mientras se giraba hacia su padre. Tu madre tiene razón, Gabriel. Harry puede hablar con ella. Es diferente. Puedo conseguirte una serpiente más pequeña, si quieres, ofreció Harry, riéndose cuando sintió a Fleur ponerse rígida a su lado. Podrías tener una pitón o incluso una cobra como la de la imagen. Los ojos de Gabriel se iluminaron con entusiasmo. No, Harry, no le darás una serpiente, intervino Fleur. Ella solo lo usaría para actos nefastos. Gabriel entrecerró los ojos hacia su hermana mayor. Lo pondría en tu cama cuando duermas. Y por eso no lo vas a tener, intervino Apolline. Dejemos las serpientes a Harry, y la niña asintió de mala gana mientras Aline miraba divertida. Comillas, los he extrañado a todos, declaró. Incluso tú, Sebastián, supongo, el hombre hizo una mueca. Entonces, ¿qué te gustaría hacer mientras estás aquí? Preguntó. Me gustaría pasar tiempo con mis nietas y conocer mejor a Harry. He oído mucho sobre él. Fleur se sonrojó mientras miraba a la mujer. Bueno, siempre podemos ir a la playa. El clima es bastante agradable y será bueno escaparnos de aquí por unos días, sugirió. Sebastián. Creo que a Harry le vendría bien unas vacaciones. La playa le vendría bien a mis viejos huesos, coincidió Aline. Entonces iremos mañana. Unos días al sol nos vendrían bien a todos después de este año, romper. Albus Dumbledore salió de su pensadero por cuarta vez esa noche, un profundo suspiro escapó de sus labios mientras tomaba asiento detrás de su escritorio, la montaña de notas frente a él ya no tenía sentido. Los había estado tomando durante 2 años, desde los acontecimientos de la Cámara de los Secretos. Si el diario hubiera sobrevivido, no tenía ninguna duda de que estaría más cerca de comprender cómo Tom había seguido existiendo cuando no debería haberlo hecho. Sin él, no tenía nada que examinar más que sus recuerdos y una gran cantidad de tomos que había estado consultando. Aún así, a pesar de sus esfuerzos, no estaba más cerca de llegar a la conclusión que seguía eludiéndolo. Desde el incidente en el cementerio, había centrado su atención en el niño de la profecía. Harry se había convertido en una preocupación, no de inmediato, y tal vez había desdeñado sus gestos, su aptitud para la magia e incluso su apariencia, pero ya no podía ignorarlos. A mayúscula. A lo largo de los años que había estado en el castillo, todos los pequeños detalles sobre él se habían acumulado en una urgencia apremiante por comprenderlo. Las similitudes entre él y Tom ya no podían ignorarse. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue lo diferentes que eran también. Tom había buscado el poder lo antes posible y había ejercido una enorme influencia sobre sus compañeros. Cuando ingresó a su 4º año, Harry lo había hecho, aunque no intencionalmente, y no había buscado la reputación que tenía. No quería nada de eso y eso trajo una sensación de paz al director. Lo que no le tranquilizó fue el asombroso parecido entre ambos. Desde su postura hasta la forma en que se batieron en duelo, eran casi uno solo. Si no lo supiera mejor, diría que Harry era su hijo, tal era. La cercanía entre ambos. Soltó un gemido de frustración mientras miraba sus notas aparentemente inútiles. Algo faltaba, había algo que aún no tenía y que necesitaba, una última pieza del rompecabezas, por así decirlo. Cogió un libro que había adquirido y que hablaba de los efectos percibidos de la maldición asesina, aunque no explicaba nada sobre el impacto que podría tener en quien sobreviviera. Harry fue el primero y el segundo en hacerlo y ningún otro había replicado la hazaña.
Era posible que una huella del taumaturgo pudiera quedar en la víctima. Harry hablaba a Parcel, por lo que debía existir una especie de huella. ¿No es así? No sabía ni tenía forma de replicar lo que había sucedido esa fatídica noche de Halloween. Sacudió la cabeza mientras devolvía el libro. Esto solo conduciría a nuevas teorías sin fundamento. En cambio, reflexionó sobre su último encuentro con el niño. Estaba tan sorprendido por la forma en que se había comportado que no notó ningún cambio significativo en él. Sí, parecía más sano, había crecido, pero lo que no se había hecho evidente de inmediato era la falta de su infame cicatriz. No lo había notado hasta que revisó el recuerdo. ¿Fue la cicatriz la respuesta? Existía una clara posibilidad de que fuera un factor contribuyente, que no podía descartar. Había estudiado las cicatrices malditas con bastante profundidad con la esperanza de que algún día pudiera encontrar una manera de deshacerse de las suyas. Sus lecturas, sin embargo, nunca mencionaron efectos secundarios o la cicatriz que afecta a la personalidad del receptor. Si la cicatriz de Harry fuera un factor, no sería una cicatriz de maldición normal. Tendría que haber más. Estoy perdido, Fawkes, resopló. El Fénix trinó en respuesta. Cada vez que sentía que estaba progresando, aparecían preguntas tras preguntas que no podía esperar responder, devolviéndolo al punto donde había comenzado hace unos 2 años. Cogió su primera nota que había escrito y miró el pequeño bloque de texto, el diario de Tom, destruido. Estaba presente un Tom de 16 años, no del todo físicamente, pero probablemente lo habría sido si se le hubiera permitido continuar con lo que estaba haciendo. Harry le pidió específicamente a Severus que lo destruyera con fuego demoníaco. ¿Por qué? ¿Es una necesidad o simplemente algo en lo que Harry pensó debido a su capacidad para destruir casi cualquier cosa? Su explicación del conocimiento fue suficiente. Es un niño curioso y algún día tendrá preguntas sobre por qué y qué le pasó, si no encuentra las respuestas por sí mismo. Observa a Harry más de cerca. Su curiosidad podría llevarlo por un camino que no deseo que recorra. Lo había observado y nada le había dado motivo de preocupación. Era un chico tranquilo, un chico brillante y no uno que hubiera demostrado ningún ataque de crueldad por la crueldad. Aún así, no podía negar que había algo. Tom y Harry se parecían en muchos aspectos como para que fuera mera coincidencia. Pero como había llegado a suceder tal cosa, romper, Sebastián sonrió mientras observaba a Harry agregar los toques finales al castillo de arena en el que él y Gabriel habían estado trabajando durante las últimas horas. Obedientemente, el niño había caminado a lo largo de la costa recogiendo cubo tras cubo de arena húmeda bajo las instrucciones de su hija menor y los había colocado donde se le pedía para que ella pudiera darle forma a la enorme construcción que se encontraba frente a ellos. Fue igualmente reconfortante y divertido verlo tan despreocupado llevando a cabo su tarea mientras Gabriel le ladraba órdenes desde donde estaba sentada y la pequeña Bella no participaba en la parte servil de la construcción. Fleur se había ido esta mañana para asistir al ministerio donde terminaría sus exámenes y Harry se había encargado de mantener a Gabriel entretenida en su ausencia. Comillas no, Harry. Ahí no, la voz frustrada de su hija sonó mientras el niño colocaba otro montón de arena junto a ella. Sebastián se rió entre dientes mientras los dos comenzaron a debatir en voz alta sobre los detalles finales. Por supuesto, Gabriel hizo un puchero y Harry se dobló como un pergamino mojado, murmurando en voz baja mientras hacía lo que le pedía. Comillas, ¿sabías que estuvo aquí a las 5 de la mañana esta mañana corriendo por la playa y nadando? Aline cuestionó a su esposa, ambos también disfrutando del espectáculo del famoso adolescente recurriendo al caballo de batalla personal de su hija. Y ayer por la mañana estaba corriendo por las colinas antes de que llegáramos aquí. Comillas, es lo que hace Harry, mamá. Aline frunció los labios. Comillas, tiene 15 años. Debería dormir hasta el mediodía, no prepararse para la guerra. No era frecuente que estuviera de acuerdo con su suegra, pero no encontraba ningún defecto en lo que ella decía. No debería ser el lugar de Harry luchar en una guerra. El ministerio británico debería ocuparse del problema de Voldemort, pero primero tendrían que reconocerlo. Sacudió la cabeza. Algo así era improbable. Comillas, debería, pero después de lo que le pasó, debes entenderlo. Aline asintió. Comillas, ha sufrido mucho y hace todo lo posible para evitarlo. Lo que quiero saber es, ¿por qué se le ha permitido vivir una vida tan miserable? ¿Por qué no has hecho algo al respecto? Ella le preguntó. Comillas, quería hacerlo, se defendió Sebastián. Si lo hubiera hecho, solo lo habría alejado. Preferiría mantenerlo cerca y a salvo que indagar en su pasado.
Comillas, pero él no está a salvo y no lo estará hasta que ese monstruo desaparezca. Por segunda vez ese día estuvo de acuerdo con la mujer. Le había aterrorizado saber lo cerca que habían estado de perder a Fleur y había exigido ver el recuerdo que Sebastián había guardado de la noche de la tercera prueba. Ella había salido del pensadero conmocionada y asombrada por lo que había presenciado, aunque no lo había mencionado desde entonces, para su alivio. Harry estaba lidiando lentamente con lo que había sucedido y a ninguno de ellos les haría ningún bien volver a visitarlo. Comillas, él no es tonto, mamá, comillas no, pero lo consume. Él carga con todo lo que ha sucedido, listo para desatar a aquellos que le han hecho daño. He conocido gente peligrosa, Apolline, y Harry Potter es uno de ellos. Comillas, él no es un monstruo, replicó Sebastián. Comillas, no, es un chico muy dulce que hará lo que sea necesario para mantener a salvo a sus seres queridos. Una persona como él es peligrosa en muchos sentidos. Si muere, Fleur no se recuperará, y si sobrevive, ¿cuál será el costo? ¿A cuántos tendrá que matar para estar a salvo? Aline cuestionó. Comillas, diría tantas como fuera necesario, suspiró tristemente Sebastián. Comillas, entonces podrá sobrevivir a lo que enfrenta, si no se pierde en el camino. Aline murmuró, romper, es agradable aquí. Comentó Harry mientras miraba hacia el océano, la superficie iluminada por la luna llena en el horizonte. Pacífico, Fleur sintió contra su pecho y suspiró. Es uno de mis lugares favoritos, murmuró. Comillas, tu casa es así, Harry negó con la cabeza. Es tranquilo, pero de una manera diferente. Tengo un bosque por el que pasa un arroyo que conduce al río al pie de las montañas. Tengo un bonito jardín donde puedo cultivar mis propios alimentos y la villa es hermosa, no tan grande como tu casa, pero más que suficiente para mí. Me gustaría verlo algún día. Te llevaré, prometió. Ella asintió y bostezó, el día le había costado mucho, pero había terminado con sus exámenes y estaba libre hasta que encontrara lo que quería hacer a continuación. Había recibido una oferta de empleo de Gringotts en Londres, pero no en el puesto que deseaba. No es que ella lo hubiera aceptado. Gran Bretaña no era un lugar seguro y la intolerancia era peor que aquí en Francia. Ella bostezó de nuevo y Harry se rió entre dientes. Tal vez deberías irte a la cama, sugirió. No querrás que tenga que cargarte, tal vez me gustaría mucho, respondió mientras se levantaba y se quedaba congelada. No quise decir eso, Harry resopló ante la insinuación involuntaria. Yo tampoco. Solo quise decir que he estado cargando arena todo el día y mi espalda me está matando. Probablemente te dejaría caer. Fleur puso sus manos en sus caderas. Espero que no me estés comparando con una tonelada de arena, Harry Potter. Comillas, yo haría eso no si supieras lo que es bueno para ti, respondió ella con una sonrisa antes de darle un casto beso en los labios. Te veré en la mañana, no él asintió, una sonrisa se dibujó en su rostro cuando ella lo dejó para contemplar el océano un poco más. Aunque hacía calor durante el día, las noches no eran tan indulgentes. Sin su calidez y presencia, no pasó mucho tiempo antes de que decidiera entregarse. Se puso de pie y se estiró antes de desaparecer de la silla que había conjurado solo para maldecir cuando tropezó con algo. Encendiendo la punta de su varita, recogió los zapatos que Fleur había dejado atrás y sacudió la cabeza. Ella se preocupa por ti, Harry Potter, habló una voz, deteniéndolo mientras se acercaba a la puerta trasera. Se giró para ver el brillo de un cigarrillo iluminando parcialmente el rostro de la abuela de Fleur mientras ella aspiraba una bocanada de humo, la respiraba profundamente y la liberaba. Más de lo que creo que entiendes, sé que ella se preocupa por mí, no estuvo de acuerdo Aline, crees que lo sabes pero no lo sabes. Solo tienes 15 años, no se puede esperar que sepas o entiendas. Frunció el ceño en dirección a la mujer mientras ella apagaba su cigarrillo. ¿Y tú te preocupas por ella? Sí, un silencio incómodo cayó entre los dos mientras ella aparentemente lo miraba a través de la oscuridad. Hay tristeza en ti, Harry Potter. Sonríes, pero puedo verlo en tus ojos. La llevas sobre tus hombros con toda tu ira. La gente enojada hace cosas tontas. Y las personas que han cometido errores tontos aprenden de ellos. Casi podía sentir la sonrisa tirando de sus labios. Comillas, salvarle la vida fue un error. Tonto tragó profundamente mientras sacudía la cabeza. No, susurró. Uy, ¿lo dices en serio?, suspiró Aline después de un momento. Yo también me preocupo por ella, Harry. Comparto un vínculo muy especial con mi pequeña Flor y no deseo verla lastimada. Yo nunca, no intencionalmente, pero puedes hacerlo sin darte cuenta.
¿Viste cómo reaccionó cuando pensó que estabas muerto y sospecho que no te hubiera ido mejor? No lo haría. No deberías olvidar eso. Apretó la mandíbula con irritación. Lo recuerdo todos los días. Cada vez que la veo, lo recuerdo. Aline suspiró profundamente. No digo estas cosas porque deseo que no estés en su vida, ya está demasiado lejos para eso. Las digo como alguien que perdió a alguien a quien cuidé de la misma manera que tú y Fleur se cuidan. El uno al otro. Ella es una Bella Harry. Ella es diferente a ti. Ella te dará su corazón por completo y, para ella, probablemente nunca habrá otro. ¿Estás preparado para eso? ¿Entiendes lo valioso que es ese regalo? Entiendo más de lo que piensas, respondió. Morí por ella porque no entendía cuánto la afectaría hacerlo. Si lo hubiera sabido, tal vez habría dudado y la maldición se la habría llevado, pero incluso sabiendo lo que hago ahora, puedo. No prometo que no lo volvería a hacer. Llámame egoísta si quieres, pero no veré cómo se la llevan como hice con mi madre. Respiró hondo para estabilizarse. No puedo prometer que no moriría por ella, pero puedo prometer que haré todo lo que pueda para asegurarme de que no tenga que enfrentar lo que hizo otra vez. Y esa es la persona que eres, Harry Potter. Eres un protector, pero las palabras son agua, pueden cambiar con la marea. La protejo tanto como ella lo haría conmigo. Y ella haría lo mismo que tú, murmuró Aline. No quiero perder a mi nieta, Harry. Se desinfló cuando sus palabras asimilaron. Ante él no había una mujer a la que no le agradaba o deseaba que se fuera, sino alguien que necesitaba sentir seguridad. Comillas que quieres que haga nada. Solo necesitaba que lo escucharas de mí. Sé que las palabras de una anciana no te desviarán de tu camino, pero tenía que hablar contigo. Necesitaba ver que te preocupas por ella de la misma manera que ella lo hace contigo. No quiero perderla, y para eso tú también debes vivir. Tú mismo lo dijiste, las palabras son agua. Lo son, pero ayuda a oírte hablarlas. ¿Está mal que espere tanto de ti cuando ya eres una carga? Quizás, pero tengo que saberlo. ¿Te preocupas por ella lo suficiente como para verla esto y vivir? Sí, entonces te creeré, respondió Aline mientras encendía otro cigarrillo. Que duermas bien, Harry. Tú también, respondió antes de entrar a la casa, confundido por la conversación que había compartido.